Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno. Yandillara tan de lo basá. Amén. Ahí está, ¿eh? Gracias al Señor por un año más que comenzamos, ¿eh? ¿Están contentos? Sí. Qué bueno. Dale un beso acá a tu hermano que está a tu lado. Decirle Dios te bendiga. Me alegro verte. Feliz año. Gracias. Qué lindo ruido. Bien, vamos a seguir con nuestro alimento, nuestro maná espiritual, lo que nos da vida, lo que nos sostuvo hasta ahora, su palabra. Amén. El Señor nos sostuvo porque hemos sido obedientes a su palabra. Y cuando no hemos sido obedientes, el Señor nos reprendió y nos costó también, ¿no?, lágrimas. Seguimos con nuestra serie, la medicina, estamos hablando de medicina, ¿no? Y la salud espiritual, le coloqué ahí la serie La salud espiritual. ¿Y cuál fue la primera? A ver, ¿quién tiene buena memoria? Tiene que ver con la medicina. Mala praxis, muy bien, del año pasado allá lo vimos. Y la última que tuvimos, que fue antes de la última reunión, fue rechazando la medicina. O sea, hablamos de la mala praxis, que hay gente que opera espiritualmente hablando y no son aptos. Después la medicina, que viene la buena medicina, pero que muchas veces la rechazamos, como ese aceite de bacalao que nos daban cuando éramos chicos, ¿recuerdan? Y hoy vamos a seguir hablando sobre la medicina espiritual, la medicina de Dios, que también es amarga. Porque también habíamos analizado esto, que toda buena medicina indefectiblemente es amarga. Vamos a leer la palabra del Señor. Tengo mi lector allí, ya tiene que estar al pie del cañón. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Vamos a estar escuchando, leyendo y viendo allí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Carta a la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación. Y por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. Bien, con esa voz y ese efecto de, ¿no? Suena todo el Apocalipsis bien fuerte, ¿no? Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Digan conmigo, Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Nuestro Señor Jesús, que estuvo muerto, pero ahora vive. ¿Cuántos saben que vive? Amén. Yo sé de tu sufrimiento, dice, y tu pobreza. Él sabe, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque son sinagogas de Satanás. Ser judío, la palabra judío básicamente significa el que ama a Dios o el que sigue a Dios. Hay muchos que dicen seguir a Dios y no lo siguen. Versículo 10, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es lo que va a traer, qué es lo que va a permitir Dios a través de Satanás? Las pruebas.
Prueba aparece en el diccionario bíblico Strong, peirazo. También significa, aparte de prueba, significa comparar. Es una prueba empírica, es probar algo, es analizarlo, ensayarlo, es explorarlo, es probarlo, tratar, es examinar, es tantear, intentar, tentar. La palabra describe la prueba de la lealtad. Es una prueba fuerte que el Señor envía a la iglesia de Esmirna. Prueba la fe, te va a probar la fe, te va a probar la paciencia, va a probar el carácter, que es fundamental. Peirazo determina en qué dirección vamos y cuál es nuestra condición. Peirazo, la prueba de Dios nos va a determinar hacia dónde vamos y dónde estamos parados. Y el Señor dice, no temas, no tengas miedo. A veces cantamos, acéptame como ofrenda, recíbeme, Señor. Recíbeme como soy, te entrego mi miseria. Otra vez otro dijo, Él te ama como sos, vení así nomás. Algunos lo vieron, Chris Méndez, pastor de la iglesia de Hilson. Lo pasaron ayer en Canal 11, en el noticiero. Dice, vengan todos así como están, el Señor los ama igual. Y la verdad, amados, no es así. No es así, porque Él te aplastará como barro, que somos barro, ¿se acuerdan? De esa manera el alfarero nos cambiará, nos transformará, nos irá evaluando con pruebas para ver qué grado de crecimiento y maduración tenemos. Todo el que tenga oído, ¿cuántos tienen oído? Para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios está hablando. Los que salgan vencedores, dice el versículo 11, no sufrirán daño de la segunda muerte. Amados, el problema nuestro no es la primera muerte, el peligro es la segunda muerte. Porque morir vamos a morir todos. Pero el problema, mis amados, es la segunda muerte. Uno de los 7 mensajes a las iglesias de Asia Menor, ahí el Señor en sus cartas nos dice qué hacer y qué no hacer. La carta a la iglesia de Éfeso le dice, en ese caso le dice, tú has sido fiel en doctrina a tal punto que has encontrado a los que son falsos apóstoles. Y has sido fiel y has sufrido por mi nombre, pero has perdido tu primer amor. La pérdida del amor. Esto lo hablábamos un poco en la última reunión de matrimonios, ¿recuerdan? Que el amor no tiende a mantenerse, sino que todo lo contrario, tiende a declinar. Y mucho menos tiende a crecer, ¿no? Algunos se casan y al mes están aburridos de estar casados. Pero cuando están de novios todo es color de rosa, ¿no? Pero bueno, por eso necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones, para poder amar perfectamente. Sin embargo, tengo contra ti, dice otra versión, que has abandonado tu primer amor. Porque eso de perder es como en un descuido, bueno, involuntariamente uno pierde el celular, nunca lo abandona el celular. ¿Cuántos abandonan sus celulares? ¿Cuántos olvidan sus Biblias? Me compré otra, ¿no? Pero celular, Pero aquí dice, me clarifica bastante cuando dice, has abandonado. Esto implica una acción voluntaria, no fortuita, no algo que no me di cuenta. Pero tengo contra ti que has dejado tu amor primero. Y esto es paulatino, esto son pequeñas cosas que uno va permitiendo, pequeñas cosas que uno va dejando paulatinamente. No es que un día para otro dice, no, abandono al Señor. De a poco se empieza a abandonar. Pero debo reprocharte, dice otra versión, que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Miren, si Dios es amor, amados, reclama nuestro amor. Él es todo amor para nosotros. Él es fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles. Y Él seguirá amándonos hasta el final. Y aún a aquellos que tenga que enviar al infierno por su justicia, Él hasta el último momento los siguió amando, dándole la oportunidad de la salvación. Y aquí da a entender que ya no está más ese amor. Se fue, desapareció.
Ya no está más la supremacía, la preeminencia. Dios no es el primer lugar. Dios no es lo primero. Hay otras cosas primero. Mis obligaciones, mis diversiones, mis tiempos. Es otra cosa, no es Dios. No quedó nada, no quedó ni cenizas de ese amor. No hay ni siquiera entusiasmo, como al principio. Vieron que algunos de ustedes parecían el Chavo, y que quiero hacer esto y que quiero hacer lo otro, ¿no? Y después de poco tiempo estaban allí. No se los vio más. Jeremías hablaba de la devoción de Israel. Jeremías habló también de ese primer amor, ahí en su capítulo 2. Dios le dice a la nación que se acuerde de su pasado amor. Jeremías capítulo 2, 1 al 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Es el Señor hablando a su pueblo, diciéndole: el Señor me dio otro mensaje, dice Jeremías. Y este es el mensaje: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de los lugares desolados. Es un clamor adolorido de nuestro Dios. Dice otra versión, Dios habla hoy 2002, y habla a la ciudad de Jerusalén, grita para que lo oigan bien claro. Dice el Señor: recuerdo cuando eras joven, me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, en tierra donde no había nada. Amados, cuando el Señor hace una rendición de cuentas de la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, haciendo una recorrida por las 7 iglesias, dice: tú has guardado mi nombre. ¿Cuánto guardan su nombre? Amén. No has negado mi fe, pero tengo contra ti que has tolerado malas doctrinas. Tú admites a esos que son seguidores de la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Bueno, se puede definir así: él es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios. La justicia divina, los principios de santidad que sean violados para que estos sirvan de tropiezo a los santos y caigan en maldición. Balaam sabía que quien fornica o quien practica idolatría queda separado de Dios, porque ustedes saben que el pecado es la barrera que separa al hombre de Dios y aún del cristiano. El cristiano que peca es el que está amargado, ora y no dice que no siente nada, o parece que Dios no le escucha, y realmente hay una separación que es el pecado. Entonces Balaam sabía que si el pueblo caía en fornicación, iba a haber una ruptura, una grieta. Hoy se habla mucho de la grieta del Hijo de Dios con su Padre. Fíjate cómo lo dice en Números capítulo 31, 15 al 16. Porque Balaam incitaba, le dio cátedras a estas mujeres idólatras para que hicieran caer al pueblo de Dios. Números 31, 15 al 16. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con mi vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Saben que ese espíritu de Balaam está latente? Cuando mejor estés, aún en tu condición con Dios, espiritualmente estés en una relación continua con el Señor, en una intimidad, en un caminar con Dios,
Siempre va a haber alguien que querrá que caigas. Y vendrá la tentación, como lo hizo Balaam. Y dice Moisés, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? Reclamó. Precisamente son ellas las que siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Se metieron entre las tiendas del pueblo de Israel. Fornicaron a estos hombres, adoraron los ídolos de estas mujeres y el pueblo pereció en gran parte. Amados, miren, no le busquen la vuelta. Las cosas que nos suceden, las cosas terribles, las heridas que sufrimos, las plagas que sufrimos, son a causa del pecado. No hay otra cosa. Y el pecado que cometamos, no importa la edad que tengamos, tarde o temprano tendremos que pagar por ello. Estaba la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la otra doctrina que aparece por allí? Los que siguen a San Nicolás, Santa Claus. ¿Qué es esto? Los nicolaitas. Dice, y los has tolerado esta doctrina también. Nicolaita proviene del griego, no hay mucha información sobre esto, pero Nico significa del griego dominio o conquista sobre otros. Laos significa pueblo. Gente común o laicos, laos también viene de laicos. De ahí podemos analizar la composición Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. Lo que se enseñorean sobre la gente. Los nicolaitas son todas aquellas personas que se han apartado de la verdad de Dios, han echado a un lado las verdaderas enseñanzas de la doctrina, de la palabra de Dios, y vuelven a sus propios pensamientos, cayendo en fábulas, suavizando el evangelio a su conveniencia para ganar beneficio y que el rebaño se pierda. Esto está aconteciendo. Después hay otra carta que el Señor envía a través del ángel, que es el pastor, Tiatira, y le dice, yo conozco, él conoce, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu perseverancia, conozco tu servicio, pero tengo contra ti que tienes allí personas que viven en inmoralidad y las estás tolerando. Amados, el Señor te dice tolerancia cero con el pecado. Tolerancia cero con el pecado. Nada, ni así, ni un 0,1%. Así debe ser nuestra vida. Así debe ser nuestro pensamiento. Que en este año 2018, amados, nos santifiquemos más. Si el 2017 mentiste poquito, que este año no mientas nada. Si fraudeaste o hiciste cosas que no debías hacer, amados, santificate en este año. Por ahí decía Mafalda, ¿no? No tiene que cambiar el 2018, tú tienes que cambiar, decía, ¿no? No, que el 2018 sea más bueno, sea mejor. No, vos tenés que ser mejor y más bueno. Cuando se dirige a la iglesia de Sardis, ¿se acuerdan? Le dice, tú dices estar viva, pero en realidad tú estás muerta. A la que dice que era pobre, le dice que es rica. Y a la que dice que está viva, Dios le dice que está muerta. Solo llevas el nombre de la iglesia que vive. Hay nombres de iglesia que son rimbombantes, ¿vieron? La iglesia de los milagros, de los santificados redimidos en Jesús. No, es mucho para mí, no puedo entrar a esta iglesia, ¿no? Mucho nombre, amados, pero el Señor conoce realmente el corazón de cada uno. A la iglesia de Filadelfia. ¿Cuántas iglesias son? 7. Ahora me preguntaban, ¿cuántas casas de oración hay en Argentina? 7. Berazategui es Esmirna y Banfield es Filadelfia. Ustedes elijan después las otras. Esmirna, estamos con Esmirna. Son las únicas, Filadelfia y Esmirna son las únicas iglesias que el Señor no tiene palabra de reproche, sino que las consuela, las estimula. A Filadelfia le dice, tú has guardado mi palabra. ¿Cuántos guardan su palabra? Sí, yo, hermano, la guardo en el ropero, no la toca nadie. ¿No?
no has negado mi nombre y no tiene peros para estas iglesias. Amado, qué tremendo que no tenga peros para vos, ¿eh? Que el Señor te pueda hacer un balance, decir, has hecho esto, y no hay peros. La única manera de no tener peros, mis amados, que el Señor tenga peros contra nosotros, es estar a cuenta con el Señor. Porque siempre va a haber un pero, siempre va a haber una causal de enojo al Señor o de molestia, porque siempre vamos a fallar. Pero mientras nos mantengamos a cuentas con Dios y mientras nos perfeccionemos y nos santifiquemos y maduremos, menos peros habrá. Escuchen qué diferencia con la carta que el Señor le envía a la Odisea. Dios no mide las riquezas de la misma manera que nosotros las medimos. Inclusive hay algunos por allí, predicadores, que miden el éxito de una iglesia o el éxito de una persona conforme a cuánto dinero tiene. Cuanto más dinero tiene, le dicen varón próspero, varón tocado por Dios, ¿no? La pregunta es, ¿cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo la vemos nosotros? La vez pasada me enteraba que los animales, como los perros, ellos ven el color verde, el azul y el amarillo, creo que es. Hay colores que ellos no definen. El rojo, por ejemplo, ellos no lo reconocen. Porque se ha hecho un estudio de las córneas y las varitas que hay ahí en la retina y todo eso, o sea, se ha llegado a esa conclusión. Fíjense que ni aún los animales tienen la misma visión que tenemos nosotros. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más supremo, mucho más superior. La visión que tenemos nosotros de las cosas y cómo Dios ve las cosas. Y Dios va más allá de lo que nosotros vemos. A veces entre nosotros uno ve un poco más allá, otro ve acá nomás, de la nariz. Otros disciernen mucho más profundo que algunos. Algunos no disciernen nada, no se dan cuenta de nada. Comen lo que les dan. ¿Saben que ustedes cuando van a alimentarse, qué hacen cuando van a comer algo que por ahí compraron por allí, ¿no? A un choripán ahí en algún lado, ¿no? A veces sacan esas salchichas medias verdosas, así, ¿no? Esa agua que está ahí desde cuándo. ¿No le da a usted por lo menos de agarrar y oler un poco antes de comer? ¿No? Generalmente uno el alimento lo toma, una manzana, una naranja. A mí me gustan mucho las naranjas. ¿Viste cuando la naranja la tomás y está muy blandita? Que está muy blandita. La apretás un poco y se deshace la naranja. Y tiene manchas negras. Y cuando la abrís tiene como un olor medio agrio. O sea, los ojos, el tacto, el olfato. Pero no te alcanza con eso, te lo mandás, ¿no? Pero hay que cuidarse, si no nos vamos a enfermar. No podemos comer cualquier cosa. ¿Sabe por qué nosotros generalmente comemos cosas que no están podridas ni están en mal estado? Porque tenemos un sentidos, discernimos. Y espiritualmente, ¿por qué a veces comemos cualquier cosa? Porque a veces comemos cosas que hasta son de doctrinas diabólicas. Yo he visto muros, porque veo muros de hermanoides, que ponen allí, Tauro es este año el Tauro, el Taurongo, o Aries. Pero son hermanos que tienen tiempito ya en la iglesia, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir enseñando. ¿Y el Señor cómo ve las cosas? ¿Qué es ser rico a los ojos del Señor? ¿Y qué es ser pobre a los ojos del Señor? ¿Qué es estar humillados a los ojos del Señor? ¿Y qué es estar exaltados a los ojos del Señor? La verdad que no tiene nada que ver en absoluto nuestra economía con nuestra situación espiritual, sino algún millonario por allí podríamos decir que está muy bien espiritualmente con Dios, y el que está pobre está en pecado,
Entonces el apóstol Pablo, Pedro y todos esos discípulos que murieron sin nada y casi en la total miseria, murieron en pecado. Pero aquí está esta carta que describe al mensajero. Cuando vos recibes una carta, vos ves, ¿no?, quién escribe, el remitente, ¿verdad? ¿Sí? Es así, ¿no? Vos sos el destinatario. Entonces, a ver, ¿quién me escribe? Antes era una carta. ¿Alguien vivió en la época de las cartas? Todos canosos, ¿no? Sí. Y si era perfumada, era una admiradora o un admirador, ¿no? Una carta. Si decía documento, juzgado, número de sal. Al tacho. Pero cuando uno recibe un WhatsApp, por ejemplo, y es fulanito, hubo otra vez fulanito, ¿no? Pero por ahí es el pastor, no es el pastor, ¿no? Es importante ver quién escribe la carta. A ver, ¿quién escribe la carta, Hugo? Ahí en nuestro capítulo cuando se presenta, yo el primero y el último, o el alfa y la omega. ¿Lo tenés al texto? Ahí. Y escribe al ángel de la iglesia, en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahí está. ¿Cómo se presenta el primero y el último? El primero y el último, el alfa y la omega. Amados, es mucho antes que nosotros, infinitamente antes que nosotros, e infinitamente después que nosotros. Vieron que la palabra del Señor no habla de ateo, por eso lo aprendí ahí leyendo, ¿no? No habla de ateo, habla de necio, habla de tonto. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Qué estupidez, qué tontería negar la existencia de Dios. Pero ahora que creemos en Dios, ahora hay que conocerlo a Dios. No se trata solamente de creer, porque esa fe ciega no sirve. Yo debo saber en quién he creído, en lo que se deja conocer el Señor. El primero y el último es Él. ¿Lo quieren conocer? Él es el primero y el último. ¿Saben qué más? Estuvo muerto, pero ha vuelto a la vida. Es Él. A Él adoramos, no adoramos a un muerto. Primero, en su presentación, el Señor describe su eternidad. Ahí nos habla de su atributo de eternidad, que nunca tuvo comienzo ni nunca tendrá fin. Se presenta como omnipresente. Allí está el Dios grande que adoramos. Amados, a mí me apasiona todo lo que tenga que ver con astronomía, no astrología, astronomía. Y me gusta, aunque no entiendo ni jota, pero veo el universo, y dicen que hay universos que los científicos dicen universos paralelos o no sé qué, o paralelas, pero hay agujeros negros que llevan a otros sitios. Y son como fuerzas gravitatorias que atraen otros sistemas y lo absorbe hacia él, y dentro de él hay otras galaxias. Amados, y yo pienso que para el Señor esas son pelusas, y para nosotros es tan grande que nunca, en esta vida, en este concepto de materia física, nunca podremos nosotros ni siquiera pasar la atmósfera, ¿no? Aunque algunos pueden ser astronautas, pero ¿a cuánto le gustaría pasar la atmósfera y ver la Tierra, ¿no? El arco de la Tierra. Uno se sentiría pequeño solo ver eso. A ese Dios, al Creador, que por Él, por medio de Él y para Él fueron todas hechas esas cosas. Nosotros fuimos hechos para Él. Yo soy tu garantía, dice el Señor. Aunque estés pasando situaciones difíciles, yo te sostendré, dice el Señor. Yo vencí al enemigo de la vida, que es la muerte. Lo vencí, dice el Señor. Qué presentación, ¿no? Iglesia de Esmirna, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive. Yo soy ese, el que te escribe. Y aquí, cuando dice que yo vencí a la muerte, se presenta como el omnipotente Dios.
También después continúa diciendo, yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Aquí se presenta como el omnisciente, como el que todo lo sabe. No sé, no me pregunten cómo es, pero es así. Es todo lo sabe. Yo antes, cuando era más chico, decía, nuestra iglesia era una iglesia muy grande y ahí cuando se hacía la adoración era mucha gente así, adorando. Y decía, ¿cómo me puede escuchar a mí el Señor y puede estar escuchando aquel gritón que está ahí atrás? Que siempre hay uno que le quiere levantar la voz porque Dios es medio sordo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hará el Señor para escucharme a mí, escucharlo a aquel allá? Él sí lo hace, porque Él es Dios. Ahora se describe al mensaje y dice, sé que materialmente eres pobre, pero ante mis ojos tienes riquezas espirituales. Amados, mira, tu hermano que está a tu lado no es lo que ves, es lo que Dios ve. Y lo que Dios ve es lo más profundo, es lo que dice lo esencial es cierra los ojos, ¿no? Pero se repercute en lo cotidiano, en el carácter. Una persona llena de Dios es fácilmente comprobable. Alrededor de ustedes hay unos judíos que no son más que sinagoga de Satanás. Dios, o sea, aquí en este caso el Señor Jesús, conoce a su iglesia, pero también conoce a los que no son su iglesia. Conozco que son sinagoga de Satanás, que aparentan, se llaman judíos, se llaman seguidores de Dios, se llaman amadores de Dios, pero son sinagogas, son cuevas de Satanás. Y le sigue diciendo en su carta, está por venir sufrimiento. Pero ante esta presentación de aquel que es eterno y aquel que venció la muerte, aquel que conoce todo, ante esa presentación te dice, no temas. Porque si hay cualquiera que te dice, ánimo, no temas, y vos sos de carne y hueso como yo, ¿qué vas a hacer por mí? Pero aquí es Dios mismo que te dice, no temas. No temas, ¿por qué? Porque le está vaticinando, le está profetizando que va a venir sufrimiento. Qué lindo mensaje, ¿no? Para empezar el año, ¿no? Dios en su soberanía ha permitido que el diablo eche a algunos de ustedes en la cárcel. Dios lo permitió y Jesús lo sabe y se lo está diciendo que Él lo sabe. Pero le dice, no teman. Y no solamente le dice que no teman, sino que le dicen, sean fiel hasta la muerte. Sean fiel hasta la muerte. Pregunto, ¿a qué sos fiel? ¿A qué sos fiel? ¿A tu equipo de fútbol? ¿A tus pasiones? ¿A tu qué? El que sea fiel recibirá la corona de la vida. Acuérdense que lo importante, el problema no es morirse una vez, el problema es morirse 2 veces. Porque tengo noticia, todos los que estamos aquí en algún momento partiremos. Pero lo importante es si yo he conocido al primero y el último, aquel que estuvo muerto y resucitó al tercer día. Si yo le conozco, amados, tengo la garantía de que no sufriré la segunda muerte, sino que tendré vida eterna con Él. Mas mis palabras no son poca cosa, dice el Señor. Escuchen, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Diciendo, no tengas en poco lo que estás escuchando. Esmirna es una ciudad muy rica, o era una ciudad muy rica, pero no así la iglesia que estaba en esa ciudad. No sé si algunos conocen Banfield VIP. Es camino negro para allá. O sea, lo peor está de este lado. Claro, el Arroque, por allá, ahí vive Sergio. Todo para aquel lado, parece que estás en Beverly Hills. Y acá están los Giles. No, pero no es por quejarse, no nada. Pero digo, si uno viviera allá, viste vos, yo soy de la... No estoy con los plebeyos, así, del oeste, ¿no? Entonces, bueno, como que
te mueves con otra gente y es otra manera de ver la vida, ¿no? Pero nosotros estamos en Villa Albertina. Y algunos dicen, vamos a ir a conocer casa de oración. Encima Banfield suena muy... suena como a inglés. Piensa que es Springfield, pero es Banfield. Y cuando llegan, hermanito, bueno, ya lo vamos a visitar, ¿no? ¿Pueden correr un poco la iglesia para allá? Me dijeron un día. El Señor nos puso acá. Pareciera que somos tirados. Pareciera que somos pobretones y ratones, como siempre digo, pero somos ricos en el Señor. La riqueza de Esmirna venía de otra fuente diferente a la que tenía la ciudad de Esmirna. La riqueza de la iglesia venía porque tenían al Señor. Ahora, la riqueza de la ciudad de Esmirna, ellos eran productores de mirra. Mirra es una resina amarga, como las riquezas son amargas, porque dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, dulce en placeres, pero amarga en consecuencia el dinero. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La ciudad adquiere su nombre de ese producto, la resina, que es Esmirna. Bueno, ¿para qué se usaba la resina en aquel tiempo? Para hacer perfumes. Salmo 45:8 lo dice. Lo utilizaban para hacer aceite, Éxodo 30. Y también lo usaban para embalsamar a los muertitos, Juan 19:39. O sea que era un producto útil, rentable. La ciudad de Esmirna llegó a tener muchas riquezas, desarrolló su cultura, o sea, riqueza, más cultura, más conocimiento. Bueno, ¿quién nos pisa el concho? ¿No? Somos lo mejor de lo mejor. Su fama a causa del dinero obtenido. Esmirna competía económicamente por el primer lugar en Asia Menor con la ciudad de Éfeso y la ciudad de Pérgamo. De hecho, los herminenses se creían superiores en toda Asia. Vieron como los de Monte Grande se creen más superiores que los de acá, y los de Seiza, hasta, ¿no? Nosotros somos el mejor intendente, dicen, ¿no? En Berazategui se pelean con los de Varela, pasa eso. En Asia, y se destacó esta región por las escuelas, por sus academias de medicina, por el desarrollo de la ciencia en aquel tiempo. De este a oeste, esta ciudad de Esmirna, dicen los estudiosos y los arqueólogos, que tenían laminada una calle con oro, de extremo a extremo. Miren las riquezas que había en aquel tiempo en esa ciudad. ¿Por qué era laminada esta calle? Porque estaba dedicado a dioses. Uno a la diosa Cíbeles y otro al dios Zeus. Entre ellos 3 templos, entre punta y punta había 3 templos, uno al dios Apolo, otro al dios Alexius y otra a la diosa Afrodita. Además, a Esmirna se le concedió construir un templo al emperador Tiberius. Transcurría el año 23 de nuestra era, es decir, el Señor Jesús era un joven de unos 20 años en aquel tiempo. Y ya Esmirna, que posteriormente estaba la iglesia ahí, adoraba al emperador de Roma. O sea, un Dios vivo tenían. Solamente que se le concedió a la ciudad de Esmirna construir dicho templo, y eso hacía que sus ciudadanos se sintieran orgullosos porque tenían el templo al emperador, al dios emperador. Tenían el templo, lo que otros no tenían. Esto nos recuerda al orgullo que tenemos cada uno de nuestra tierra o de nuestro... No hay como Formosa, no hay como Misiones o como Venezuela o como el Chaco, qué sé yo. Policarpo fue el último pastor de Esmirna, quien fue discípulo de Juan. A 50 años de la muerte de Juan, Policarpo fue enterrado vivo dentro de la iglesia por negarse a adorar y reconocer que César es el Dios vivo.
El emperador de Roma se declaraba Dios. Esta tierra era rica económicamente en cultura, conocimiento y autosuficiencia. Porque como Esmirna había apoyado a Roma en la conquista de aquellas tierras, Roma le concedió el privilegio de autogobernarse. En total contraste con la opulencia, la soberbia y el orgullo, en medio de esa poderosa ciudad, Dios siembra una iglesia pobre. Y no se crean que eran grandes palacios, quizás era un lugar más chico que este. Y precisamente esa iglesia es la que el Señor Jesús alaba sin reproches. Pues la iglesia de Esmirna no ansiaba ni procuraba las riquezas que tenía la ciudad. Qué notable que hoy sea totalmente lo contrario cuando tenemos predicadores como Benny Hinn, Marcos Witt, Calle Luna, Maldonado y montones ahí que predican que lo mejor es ser rico. Yo le he dicho a mi hijo cuando sea un millonario, dice, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque los recursos me llevan a confiar en lo que tengo y no a confiar en Dios. Cuando tenés los horneritos, ¿cuántos tienen ya horneritos guardados? Algunos ya tienen varios horneros hoy. ¿Saben cuáles son los horneros? Algunos, ¿qué está hablando? Los billetes de 1000, los más grandes, ya lo conociste. Son ni los horneros, pero en casa andan volando. Y tienen un montón de horneros ahí, ¿no? Y dicen, ya estamos bien. Oh, estamos bien. Ni oran, ya están seguros con su dinero. Eso hace el dinero. Que perdamos la confianza en Dios. Una vez, vieron que en las cajas de seguridad uno puede guardar lo que sea y no tiene que declarar nada. Entonces, generalmente lo que andan haciendo negocios medio no muy flojos de papeles, ¿no? Lo guardan allí en las cajas de seguridad, no tienen que rendir cuentas como si, o sea, una declaración jurada, si haces un depósito abierto. Y resulta que entraron a un banco muy seguro, muy conocido, entraron los cacos y se llevaron todo. Y la gente lloraba, ¿no? Yo recuerdo en la televisión, lloraba, y la seguridad, decía, y el dinero, toda mi vida, decía. Claro, cualquier cantidad de billones de pesos, dólares, perdieron por poner la confianza en su dinero y la confianza en un banco. Tremendo. La confianza puesta en la riqueza, empobrece tu fe. Por eso el Señor muchas veces te tiene con lo justo, a pan y agua, como el tango. Y decía, hola Señor, gracias por el pan. Lo mojaste en el mate cocido y es riquísimo. Qué bueno, ¿no?, pasar esas experiencias. Porque cuando el Señor te dé prosperidad, estás preparado para no enorgullecerte por lo que el Señor te dé. Las relaciones y contactos. Yo soy amigo de Mauricio, Mauri, es amigo mío. Me lleva a confiar en ese nombre y no en el nombre del Señor. Y confiar en el hombre empobrece mi relación con Dios. Porque lo estoy traicionando, lo estoy negando al Señor. La belleza nos vuelve engreídos. Mira qué perfil. Nos olvidamos, descuidamos que lo que a Dios le importa es nuestra belleza interior. Y eso empobrece mi escala de valores. Estoy todo el tiempo pensando, a ver, yo sé que tengo el pelo parado. Y bueno, es pelo duro, ¿qué va a hacer? Le pongo gel y se queda así. Me dijo el pastor Osvaldo, es tu look. Ya está. Digo, ahí están los pastores, ahí está Chu, y están todos, y yo con los pelos así. Es tu look, sos vos. Si te peinas, no sos vos, me dijo. Gracias, Osvaldo. Pero están pensando, hay gente que está con el espejito, ¿no? No digo que no se arreglen, las mujeres son coquetas, está bueno, ¿sí? Pero tampoco adorar la belleza. La cultura. Yo soy doctor en ciencias empíricas, cuánticas. Tenemos mucho conocimiento y eso nos convierte en pobres
de conocimiento en Dios. Conocemos poco a Dios. Conocemos muchas cosas, como Salomón, ¿vieron? Salomón conocía un montón de cosas, pero conocía poco a Dios. La vida social me entretiene en placeres, me hace cambiar el gozo de Dios por los placeres de esta tierra, y eso empobrece mi santidad. Ando de estadio en estadio, ¿no? De recital en recital, no importa si es cristiano, porque es lo mismo. Andan de aquí para allá y no fortalecen su intimidad con Dios, y su vida de santidad se empobrece, pero está muy enriquecido en otras cosas. El otro problema es la autosuficiencia. Me impide tener la única suficiencia que viene de parte de Dios. Porque si yo soy muy autosuficiente, eso me hace realmente desechable a los ojos de Dios. El Señor no te va a decir si eres pobre. No te va a decir eres rico, como le dijo a Esmirna que era pobre. ¿Te das cuenta cuál es la clave de la riqueza espiritual de esta iglesia pobre, esta iglesia paupérrima, hablando económicamente? Eran despreciados, aún su propia familia los habían desechado por seguir a Jesús. Esta no poseía nada, no poseía nada de lo que la ciudad sí poseía. Dice un dicho que hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. ¿De qué nos podemos sentir orgullosos? Si el apóstol Pablo dice, si Dios te usa, los dones son de Dios, ¿de qué te agrandás? Dice la versión porteña. ¿De qué nos gloriamos si todo viene de Dios? No decimos, por ejemplo, somos orgullosos, ya, pero somos orgullosos espiritualmente. O sea, espiritualizamos el orgullo. Decimos, no, nuestra iglesia es bíblica, la otra no, la otra es sinagoga de Satanás. Nuestra iglesia. O decimos, nuestro pastor general es un hombre reconocido en todo el mundo, es un hombre famoso, y bueno, y estuvo en mi iglesia. Nuestro pastor local es un fenómeno, es un capo. Nuestro grupo de alabanza, no sabés, tienen que ganar el Grammy, o el premio ARPA por lo menos, o un arpazo en la cabeza, no sé. Un montón de vanidades más que tenemos. Cuando nos encontramos con alguien que tiene poco conocimiento de la palabra, nosotros en vez de enseñarle, los aplastamos con conocimiento. Eso es soberbia. Nada de este listado que estoy mencionando constituye a la riqueza espiritual que Dios está buscando. ¿Por qué la iglesia era tan pobre en medio de la abundancia? La iglesia de Esmirna. Esmirna, amargura, significa amarga. La palabra de Dios puede sonar amarga, pero es medicina para nuestra alma. El emperador Domiciano decretó una ley que una vez al año había que ofrecerle incienso al emperador. Como había en la iglesia de Esmirna, escuchen esto, creyentes fieles, ellos jamás se iban a doblegar a tal cosa. Y andaban huyendo. Cuando se hacía anualmente o periódicamente esta ceremonia de llevarle incienso al emperador vivo, y la iglesia, los hermanos andaban escondiéndose por todos lados porque lo estaban buscando para matarlo, pues sabían que se iban a negar. Hoy es diferente. Hoy pastores se afilian a partidos políticos, firman ahí, ¿no? Firman ahí algún papel medio extraño. De repente tienen una mega iglesia. Tenía una iglesia chica, pero es una mega iglesia. Claro, los políticos la ayudaron. Pero cuando hay elecciones, le dan unos bombos, banderas, y van las hermanitas ahí. No le cantan al Señor, van, vamos que vamos a volver, ¿no? ¿Por qué? A cambio de dinero. Eso les cerró todas las puertas para los negocios a los creyentes, para hacer sus trabajos, sus oficios. Eso impidió toda relación. Además, estos creyentes comenzaron a ser odiados. Estoy hablando de los cristianos de Esmirna, perseguidos. Por eso ellos se volvieron pobres. Pobre. En el original es tocheia, que significa más que pobre. O sea, nosotros le diríamos pobre gente, que somos pobres, le diríamos a ellos pobre.
paupérrimo, que no puede sostenerse por sí mismo, que depende de la misericordia, depende de la limosna de otro. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. También dijo, bienaventurados sean como los niños, porque el niño depende de su papá. Dicen además, ellos no podían comprar ni vender, a menos que cambiaran su postura. O sea, si vendían ropa, como algunos de ustedes. Decía, ¿y usted de quién? Yo soy de la iglesia de Esmirna. Usted no tiene permitido ni vender ni comprar. Jesús les dijo, yo conozco tu situación, yo conozco tu pobreza, sé fiel. No le dijo, yo te voy a desatar las bendiciones para que caigan sobre ti, los dólares te tapen. No, sé fiel. Y encima le dice, vendrán cosas peores. No sé si, amados, algunos arrancan estas hojas de la Biblia, algunos predicadores, pero qué buen mensaje para empezar el año. El Señor no le dijo, conozco tu pobreza, reclámale al diablo lo que te robó, ¿no? ¿Cuántos escuchaban esa canción de Arrebato? ¿No? El diablo, me has de devolver el doble de lo que me robaste. No, amados, el fiel y verdadero le está diciendo a la iglesia, sé fiel. El fiel le dice a su iglesia, sean fieles. ¿Qué realmente hizo rica esta iglesia que la verdad nos da una envidia santa, ¿no? No debiera ser así. ¿Qué tenía de especial la iglesia de Esmirna, tanto que el Señor no tuvo nada que reprenderles? Miren, lo que la hace rica, o la hizo rica esta iglesia de la cual hoy estamos hablando, 2000 años después, fue su relación con Dios. ¿Cómo estamos nosotros con nuestra relación con Dios? Que no está sujeta su relación con Dios a situaciones o circunstancias. Que si le va bien sigue a Dios, si le va mal no sigue más a Dios. Su santidad, en medio de una generación corrupta, mala, orgullosa y perversa, se mantenía ahí. Esta iglesia abrazaba las escrituras que tenía a su alcance en ese tiempo, mientras otros la relativizan. Hoy se relativiza la palabra de Dios. Hoy se sale en la televisión. Hay un espacio del noticiero del Canal 11 que se llama La Fe o algo así. Entonces muestran varios credos. Y ayer mostraron la iglesia del Milenial, de un grupo muy famoso que cantan ahí. Y el concepto era eso. Vengan, a pasarla bien. El Señor los ama y vean cómo están y vamos a cantarle al Señor y paz y amor. Nunca hablaron del pecado. Entonces es tan tentador, vende tanto ese tipo de mensajes que sale hasta en los noticieros. Pero les puedo asegurar que nunca vendrán los noticieros aquí a exponer lo que nosotros estamos enseñando. Nos tratarán de sectarios y de cualquier cosa. No nos importa. Cuando depende del Señor, esta iglesia agrada al Señor cuando depende del Señor y no de sus recursos económicos. La gracia y misericordia hacia los demás. El compartir. Ellos eran pobres, amados, pero compartían un pan. Si tenían un pan, lo partían entre 4 y comían 4. Su falta de autojusticia, de autosuficiencia, por lo tanto, no condena a otros. Aunque los otros estén mal, no los condena. Cabe mencionar esto, muchos utilizan el texto, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿no? Dicen, no me juzgues, ¿no? Dicen, tú no eres quien para juzgarme, pero no es así. Una cosa es juzgar y otra cosa es condenar. Esta iglesia no condenaba, sí juzgaba y discernía lo que es bueno y malo. Por eso el Señor dice, que has visto los que dicen ser y no lo son, y los has sacado fuera. Eso es discernir y juzgar, pero no condenar. Su vida de adoración, la iglesia de Esmirna tenía una vida de adoración, quizás no tenía los equipos que tenemos nosotros, los instrumentos, no sé cómo lo harían en aquel tiempo, pero seguramente lo harían en espíritu y en verdad. No sé, la vida de adoración, decía cuando nos visitó el hermano pastor Julio Márquez,
no se mide cuánto cantes o toques instrumentos, sino se mide en tu obediencia. No en tu vida de, algunos ponen como los levitas, ¿no? Sino tu vida como sacerdote, en santidad. Porque para ser sacerdote en aquel tiempo no era como hoy. Para ser sacerdote en aquel tiempo la prueba de fuego era estar delante del lugar santísimo. Si no estabas apto, morías allí. Su vida de oración es el motor de cada paso que damos en la vida, en la actividad, en los estudios, en todo lo que hagamos. Tiene que estar la oración. Su deleite en glorificar a Dios en todo lo que es, en todo lo que dice, en todo lo que hace y en todo lo que vive. Amados, en toda nuestra vida debemos glorificar a Cristo. Siempre. Como cristianos nosotros, aún en nuestras reuniones de amigos hermanos, en nuestras conversaciones, podemos hablar cualquier tema, de política si quieren, hablamos como si supiésemos, ¿no? Pero hablamos de todo un poco, pero siempre debemos exaltar a Cristo. En base a esta lista de virtudes, vas a compararte o no, darte cuenta si sos pobre o sos rico delante de los ojos de Dios. Las cosas materiales terminan empobreciendo la vida espiritual, porque vivís para lo material. En estos días estuve con una persona y me decía, no, cierro con llave porque tengo mucho dinero ahí adentro. En la caja fuerte. Y sé que tiene, porque en algún momento pude ver ahí, tenía varias montañas de fajos de $100. ¿No? Sí, mejor, le digo, porque la tentación es fuerte. Entonces, cuando las riquezas materiales te absorben, empobrecen tu vida espiritual. Lamentablemente, cuando somos bendecidos económicamente, comenzamos a enorgullecernos a tal punto que el Señor nos exhorta en su palabra. ¿No se acuerdan que les dije una vez que ni zapatillas nuevas podemos tener? Tenemos zapatillas nuevas y ya nos caminamos como astronautas, para que nos miren las zapatillas, ¿no? Que los ricos no sean altaneros, dice también Santiago, ¿no? Las cosas materiales que recibimos en esta vida debe ser para glorificar al Señor. Si el Señor, y un consejo que me daba un consiervo, me decía, que el Señor, si andas corto de dinero, bueno, no me está profetizando nada, perdón, a ver cómo sigue. Si andas corto de dinero y recibís un dinero para tomar helado con tu familia, no lo uses para otra cosa, usalo para tomar helado con tu familia. Y glorifica al Señor en esa actitud. Amados, el dinero que recibimos es para disfrutarlo. Y cuando de repente, por ejemplo, no sé, alguno de ustedes tiene dinero y dice, bueno, hoy a ver, pizza para todos, ¿no? Y vamos a comer pizza juntos y vamos a glorificar al Señor y darle gracias por esos alimentos y gracias por el hermano que puso sus recursos, fue bendecido. Que bueno, en todo lo que hagamos glorificar a Cristo. Vamos a tomar mates con criollita y un patecito, un solo pato, o sea que un paté, una cosita así, un sabor para todos. Amén, le vamos a dar gracias al Señor de la misma manera, ¿sí o no? Que sean ricos en buenas obras, que los ricos, exhorta, que sean ricos en buenas obras. Si el Señor te ha prosperado, sé rico en buenas obras. Fíjate que todas las veces que el apóstol habla y la palabra de Dios habla de cuando alguien tiene riquezas, que comparta con otro. El Señor fue más allá, tiene riquezas, vende todo y dáselo a los pobres. Ese es el principio, esa es la forma de ver del Señor. No para que acumulemos y cuando te morís, ¿dónde van a meter los billetes? Rollitos así de alrededor del cajón. ¿De qué te sirve? Que no sea obligado, que no haya que pedirle que sea generoso cuando alguien tiene. Amados, Dios nos está diciendo que la manera como el hombre del mundo ve las cosas sujeto a lo material, Dios dice que eso no es la verdadera vida. Nosotros medimos la vida de otra manera. Decimos, estamos en la hamaca paraguaya, la piscina allí, un coco con no sé qué hay adentro. Esto es vida, ¿sí, no? Pero no, eso no es vida. Eso es una hamaca paraguaya, un coco y un lindo pajarito, nada más. Que el Señor también permite para que disfrutemos. Cuando estás con personas que
que te gusta estar, decís, oh, qué buen momento, esto es vida. O cuando tenés la mesa llena de manjares. Un lechón con una manzana en la boca ahí. A mí me gusta el lechón, pero podría ser un pescado, ¿no? Un cordero, ¿qué más? Chivito. ¿Qué más? Pasta, dice uno por ahí. No importa. Una mesa llena de lo que te guste. Y viste que está, vamos a orar. Y el hermano que ora es mío larguero. Y Señor, te pido, allá Turquía, y no se acuerda el nombre del otro país. Tú sabes. Y vos estás con la babita acá esperando la comida, ¿no? Está la mesa servida y decís, ahora sí, ya terminó de orar. Esto es vida, vamos a comer. O cuando tenés mucho dinero en tu mano. Mucho dinero en tu mano. Yo hace un montón, pero una vez el Señor permitió que tuviera mucho dinero. No era mío, pero tiene al banco a depositar. Cuando adquieras ese bien tan deseado, compraste el auto, la Ferrari. Cuando satisfagas los deseos de tu cuerpo. Cuando salgas de vacaciones y te encuentres con ese hermoso paisaje. Cuando te acuestes a descansar y digas, esto es vida. Amado, el Señor te dice, eso no es vida. Lee su palabra, mira hacia arriba y fíjate qué es lo que es vida. Un hombre rico dijo, esto haré. Agrandaré mis graneros y sacaré riquezas y como se llama, intereses de lo que tengo, y disfrutaré de la vida y diré, esto es vida, come, bebe, disfruta. Y el Señor le dijo, esta noche se termina todo. Iglesia de Esmirna, vamos a ver una observación. Primero, le dice, eres rica. Para el mundo era pobre, pero para Dios era rica. Pregunto, ¿qué te importa a vos, lo que diga Dios o lo que diga tu vecino? Amado, si Dios te dice que eres rico, eres rico. Y a la iglesia de la Odisea le dice todo lo contrario, eres pobre. Era rica para el mundo la aplaudía, el mundo la invitaba, el mundo era todo, el mundo lo adoraba a esa persona, pero para Dios era un pobre que iba a ser desechado por Dios. Ninguno de nosotros sabe si esta noche vienen a pedirle de su alma. Ninguno lo sabe, solamente Dios toma el alma porque Él lo decidió y punto. ¿Qué sucederá con tus bienes si tomaron tu alma? Sean pocos, sean muchos. Hay gente que guarda dinero. Me ha pasado un caso de casi se murió la nieta, la abuelita se fue a otro mundo, ¿no? Y bueno, le limpió sacó todo y sacó el colchón y lo prendió fuego al colchón. El colchón estaba lleno de dólares. Toda su vida. Creo que era más dólares que lana adentro. Y uno sabía y casi se matan. Prendió todo fuego. ¿Ves? Se murió y no le dijo nada a nadie. Un día estaban trabajando en una obra, creo que me contaba Marcial eso, ¿no? En una obra y de repente encontró un faco de dólares y dijo, oh Señor, ampliaremos la iglesia, dijo. Rápido vino el dueño y dijo, ¿no encontraron un paquetito acá dentro del escalón de la escalera? Bueno, y si se muere el tipo y ahí queda, ¿y cuántas cosas que habrá enterradas por allí? Por la duda, fíjate. Se baja la baldosa. Pero amados, Dios nos está mostrando que la mejor manera de invertir es en el reino de los cielos. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu deleite? ¿A quién le das lo mejor de tu vida? ¿A quién le das lo mejor de tu esfuerzo? Segunda observación que hace el Señor, sus ojos que todo lo examinan a esta iglesia de Esmirna, dicen que hay judíos que no lo son, que son sinagogas de Satanás. Y es el Señor hablando, no lo podemos decir, Señor, ¿y tú quién eres para juzgar? Es el Señor. Y dice, judíos que no lo son. O sea, Él sabe quién es y quién no es. Por lo que la gente crea que son judíos. La gente dice, bueno, judíos. Y Dios diciendo, esos no son judíos, son sinagogas de Satanás. Eran judíos religiosos, infiltrados entre los gentiles, disfrazados de cristianos, que le hacían la vida difícil a aquellos cristianos.
Y esas personas son imposibles de pastorear. Hay personas que no son ovejas, son cabras, amados. Y no solamente que no, si fuese el problema que no se dejan pastorear, bueno, uno, también el Señor desarrolla la paciencia del pastor. El problema es que arrastran al resto. Siempre habrá sinagogas de Satanás. No templos del Espíritu Santo, sino sinagogas de Satanás. Qué tremenda comparación, ¿no?, que hace el Señor de lo opuesto a lo que es el templo del Dios vivo, que somos nosotros, a la sinagoga de Satanás, que son los falsos. Recuerda también, recordad, iglesia, que no seremos los primeros de los últimos que nos suceda esto. Pues la persona que nos ha llamado y nos ha dado garantía que estaría con nosotros, se definió como el primero y el último. Como el que estuvo muerto y ahora vive. El que conoce nuestra tribulación, conoce, Él es poderoso, sabe más allá de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Él nos está diciendo ser fiel, no es cualquiera, no es Juan, no es el ángel, no es Pablo, no es nadie creado, es Dios diciendo ser fiel. Tercera observación que hace a la iglesia de Esmirna: no temas lo que está por venir. No temas lo que estás por sufrir. Hay un sufrimiento que viene caminando hacia ti. Y no te lo voy a quitar del medio. El Señor te dice: no temas. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, dice. Jesús le dijo, el Señor declara bendición para que, el Señor nos dijo, declara bendición para que no haya tribulación. Suelta palabra de victoria. No dice eso. No dice, ata al demonio de tribulación, o cúbrete con la sangre de Cristo, o cantale, diablo, la sangre de Cristo. No dice nada de eso. Jesús le dice, vendrán, pero no temas. No temas. Es un llamado, amada iglesia, a permanecer fiel. Aún dentro del dolor. Aún dentro de la tristeza. Aún dentro de la tribulación. Aún dentro de la situación más difícil que nos toque vivir. El Señor te dice, sé fiel. El Señor le dijo a Abraham, no temas. Yo seré tu escudo por delante y por detrás. Ahí en Génesis 15. A Jacob le dijo, ve y desciende, no temas. Ahí en Génesis 46. A Israel, su pueblo, le dice, no temas porque he puesto por delante tuyo una tierra. Deuteronomio 31. Y a Josué le dice, no temas, estaré contigo a donde quiera que vayas. Josué 1. No temas, no temas, no temas, amado. No dejes de orar, no dejes de servir, no dejes de adorar, no dejes de amar, no dejes de alimentarte, de predicar su palabra, no dejes de mirar hacia el cielo y decir, Señor, ven pronto a buscarme. Cuarta observación que el Señor le hace a esta iglesia hermosa de Esmirna. El diablo, hay iglesias que no lo mencionan, dicen, no, el innombrable, dicen. Y yo tengo que leer lo que dice el diablo, dice, con todas las letras. Y en otro dice, como si no queda claro, de la serpiente, Satanás, no, el diablo, da todos los nombres. El diablo, como viene, está por venir, ata al hombre fuerte de la ciudad. Cúbrete, a guerra espiritual. Tirarle sangre a los ojos para que no vea y salir corriendo. No dice nada. Dice, vendrá. ¿No sabes, iglesia, que el que gobierna tu vida no es Satanás, sino es Dios? Que no sabes que la cabeza de la iglesia es Cristo y no Satanás. Entonces no tengas miedo. Cantale al Señor, no al diablo. Cantan coritos, no al diablo, la sangre de Cristo, diablo, a ti te digo. La alabanza es para el Señor, no para el diablo. ¿Quién dejó una piltrafa humana a Job? Sí, ¿a quién usó? Al diablo. ¿Quién hizo retorcer de dolor y malestar físico a Pablo? Sí, él está sobre todo, pero usó al Satanás. ¿Quién coloca a los cristianos en la cárcel según el Señor Jesús?
Entonces no entiendo, pastor, qué bueno, porque entonces no será, si lo entendieras, no sería Dios como Él se mueve. Él se mueve de una manera, amado, más allá de lo que nosotros entendemos. El diablo anda por ahí cerca, vení, te voy a usar, a ver, apretámelo aquel un poquito. Estos cristianos no van a la cárcel porque están viviendo en pecado. Como dijo ahí un sátrapa que estuvo en la cárcel como 8 meses, ¿no? Por estafa. Estuve como el apóstol Pablo, privado de la libertad, dice aleluya. Anda, sin vergüenza, por ladrón estabas ahí. Pero acá esta gente no estaba preso, estos hermanos, no iban a ir presos por haber transgredido la ley. Están en la cárcel porque están siendo fieles al Señor. Es tremendo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel porque era fiel al Señor. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Seguir a Cristo. ¿Saben por qué están en la cárcel? Están en la cárcel porque han decidido seguir a Cristo. Como dijo aquel misionero cuando le habían dado a elegir si morir o seguir viviendo. Y él dijo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Gloria al Señor. ¿Saben algo? Un solo miembro de la iglesia de Esmirna, podríamos llamarle Casa de Oración Esmirna, suena lindo, ¿no? Pudo haberse hecho rico de una manera muy, pero muy rápida y práctica. Muy sencillo y fácil. Él tan solo una vez al año tendría que acercarse al templo dedicado para el Dios vivo, pero no era el Dios del Creador, sino que era el emperador romano con la imagen del César allí, y él pronunciara unas palabras: César es Curios, que significa César es Dios. Si tan solo alguien hacía eso, automáticamente salía de la pobreza. Ay, hermano, tengo poca plata, me voy a ir al bingo Lanús, y a ver si el Señor me bendice. Además, ustedes se ríen, nosotros en el ofrendero una vez apareció, alguien se equivocó de bolsillo y metió la ficha del bingo, así que Dios sabe quién es, El que tose no es. Algún cristianoide de hoy diría, sí, yo voy y le digo al señor Curio, César, pero a mi corazón lo amarro, lo rechazo y así sigo sirviendo al Señor. Y este dinero lo pongo para la iglesia. Esa es otra, ¿no? Dinero sucio dentro de la iglesia. Y así andan de un lugar a otro desagradando a Dios, pero porfiadamente dicen, no, Dios está conmigo, mira cuánto dinero tengo. Miren su riqueza espiritual por su dinero. Con esto Dios estará separando la plata de la lata, las ovejas de los cabritos, la cizaña del trigo, los verdaderos creyentes de los incrédulos. ¿Cómo lo hace el Señor? Amados, a través de las pruebas. La vez pasada hablábamos con los hermanos de estos temas y decíamos que a veces uno toma la prueba como la prueba es algo malo, algo negativo, una tribulación, una pérdida. Eso es prueba también, pero prueba también puede ser aparentes bendiciones. Mucho dinero, que de repente aparece, no sé, muy dudoso como pareció, pero mucho dinero. Vos firmás acá y recibís dinero. Muchas veces la bendición o la prueba aparece en forma de mujer o de varón. Amados, tengamos mucho cuidado, porque Dios nos está probando. Tenemos que ir a apoyar a los hermanos que están en La Plata, por ejemplo. Apoyémosle. No, hermano, muy tras mano, aparte de La Plata, ir hasta allá. ¿Y por qué algún día no decidís y andá a apoyar a los hermanos de La Plata? Ya que nunca lo hiciste con Berazategui. Durísimo, pues. Pastor, usted me ofendió, me voy. Porque algo es una nueva. Se van de la iglesia y hay gente que de acá se ha ido de la iglesia y abre otra iglesia en su casa. Qué jugador, ¿no? Bueno, amados, si ustedes quieren, hay sucursales no legales de casa de oración. Si usted quiere ir, vaya. Pero estas cosas, como dice la palabra del Señor, es para probar lo que hay en el corazón. Cuando se levantan estos líderes, amados, muchos de ellos atrás se levantan para seguirle. Un verdadero cristiano jamás hará esto. Pues
Este ejemplo que estoy dando ni siquiera se trata de una prueba. En realidad se trata de un análisis. Se trata, como decía recién, de un peirazo. El Señor nos está probando, nos está analizando. No es una prueba como nosotros decimos, no, es algo malo que me tocó porque Dios, no sé, me dejó. Un cristiano que no quiere obedecer una directiva o no echa de ver por su hermano, ¿será que estará dispuesto a entregar su vida por Cristo? A un estudiante, para saber si aprendió, se lo pone a prueba. A un conductor de auto, para saber si es apto para andar en la calle, se lo pone a prueba. A un atleta, para ver su condición física, se lo pone a prueba, se lo mide, se lo pesa. Uno a estas alturas dirá, pero bueno, Señor, ¿cuándo viene la parte linda, ¿no?, de la vida cristiana? ¿Cuándo viene la parte en que Dios me saca de la pobreza, me saca todas las tribulaciones, me saca la prueba? Y para rematar, el Señor le dice a esta iglesia de Esmirna, porque ellos podrían haber dicho, Señor, ¿en qué parte viene la letra chica donde están las cosas lindas? Le dice, sé fiel hasta la muerte. Es que cuando mueras y entres en la gloria del Señor, si nosotros tuviéramos ese privilegio de traspasar el umbral de esta esfera física de la materia y entrar en la esfera espiritual y ver dónde está el Señor, podríamos decir, ¿por qué no me morí antes? Si realmente estamos en paz con Dios. ¿Te atreves a pensar que vivir en este mundo, en estas condiciones en que vivimos, es hermoso, es agradable, es anhelable, permanente, como para desgastar nuestra vida por este mundo? ¿Pensás que eso vale la pena? Hoy predican la mayoría de las iglesias que debemos conquistar, debemos dominar en este mundo. Es una mentira, es una herejía, amados. Nosotros no podemos conquistar nada. Dice la palabra del Señor que este mundo está gobernado por su Dios, y su Dios se llama Satanás. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Hebreos 12, 2 al 4. 12, 2 al 4. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Se acuerdan de la tentación de Jesús? ¿Qué le ofrece Satanás ahí en persona, ¿no?, al Señor Jesús, que estaba allí en el desierto, con hambre, 40 días de ayuno? ¿Qué le ofrece? Entre otras cosas. Primero le ofrece saciar el hambre. Che, estás muy débil, comete algo primero, ¿no? O sea, las cosas existenciales de la vida. Escúchame, es que si me falta el pan, ya yo soy capaz de matar a alguien. No, come que estás débil. Después le dice, subite acá y mostrá que sos poderoso y volá, ¿no? Los ángeles van a hacer que no te golpees. Pero en un momento le dice, inclínate a mí, adórame, y todo esto que te estoy mostrando, y le mostró, algunos dicen que le mostró todas las ciudades del mundo, en todas las edades, todos los tiempos, todo eso será tuyo. Por otro lado, Dios, estoy tomando algo que no está escrito ahí, ¿no? Pero por otro lado, Dios estaba mostrando la cruz al Señor, la copa que él debía beber. Y Satanás, fiesta, ¿no? Placeres ahí, todo tranquilo, podés ganar todo esto sin morir en la cruz. Esaú fue, ¿no? Entregó algo delegado por Dios, algo muy valioso, por un plato de comida. Tenía hambre en ese momento y dijo, ¡ay, qué hambre! ¿Viste cuando llegas a la casa y encima sentís el olorcito?
Yo a veces me ha pasado, llegué, ay, ¿qué es estofado, guiso? No, es el vecino, está cocinando. Y tenés hambre, y parece que más hambre te da. No, cualquier cosa, mi reino por un plato de guiso de lentejas. Mi primogenitura. Amados, ¿cuál es nuestro precio para entregar a Cristo? Hubo uno que tuvo precio, 30 monedas de plata. Quizás la tuya es 30 monedas de oro, o 30 monedas de... ¿Cómo se llama? ¿El Bitcoin? Bitcoin. 30.000 euros. $1.000.000 por Cristo, te cambio a Cristo, o sea, dejas a Cristo, te doy $1.000.000. ¿Cuál es nuestro precio? Más no tiene precio. Amar al Señor, el amor que tuvo Él por nosotros, que tiene por nosotros, es invaluable. Lo que Él hizo no tiene precio. La salvación de nuestra alma no tiene precio. Por eso dice así el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Menospreció el oprobio, dijo, el sufrimiento no es nada comparado con lo que tengo adelante, dijo el Señor. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideren lo que hizo el Señor a causa de unos pecadores indignos que aún le odiaban, Él los amó. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amados, nosotros no vamos a resistir como hizo el Señor, no vamos a pasar lo que pasó el Señor. Lo que se está diciendo aquí es, no te quejes. Algunos son puro queja avanza. Todo queja. Porque hay hermanos que están pasando por pruebas terribles, hasta la muerte. Y nosotros no nos ha tocado derramar sangre. Nadie se murió aquí por seguir a Cristo. ¿Cómo soportar las dificultades? ¿Cómo soportar las pruebas? ¿Cómo soportar la tribulación? Es teniendo puestos los ojos en Jesús. En aquel que es vencedor. No temas ni desmayes, no te desvíes a izquierda o derecha, no temas, porque el Señor, tu Dios eterno, está contigo donde quiera que vayas. Él será tu sombra. ¿Te puedes despegar de tu sombra? No hay manera. Él será tu sombra. Esta es la hora, amados, este es el tiempo donde el Señor ha comenzado a probar nuestra fe. Él está evaluando quiénes son suyos y quiénes no lo son. Se acerca la hora de la verdad. ¿No te das cuenta que el Señor tiene cosas infinitamente, pero no alcanzan las palabras, más hermosas, más maravillosas, más excelentes, más dulces, más ricas, más espléndidas, más abundantes, más buenas, más eternas para cada uno de ustedes? No le temas a lo que está por venir. Él, antes de decirte sé fiel hasta la muerte, te dijo, yo estuve muerto y ahora vivo. Yo resucité, entonces vos también vas a resucitar. Por eso el Señor le dio una introducción para que la iglesia conozca quién es el que escribe la carta. Como resultado de haber vivido de esta manera, Jesús elogió a esta iglesia y le dice, yo te daré la corona de la vida. Es que muchos queremos la corona ahora. Muchos quieren las bendiciones ahora, pero Él dice, te daré después, cuando estés en la gloria, cuando hayas sido fiel. Dijo alguien, las personas que más impactaron al mundo son aquellas que pusieron sus mentes enfocados en el otro. Qué bueno, amados, pensar en el otro, no estar pensando todo el tiempo en nosotros, porque ese es el carácter de Cristo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Feliz el que está en prueba. ¿Cuántos están en prueba? Feliz los que están en prueba. Bajo sufrimiento, bajo pobreza, bajo diabetes, bajo una dolencia, bajo un cáncer, bajo una pérdida, bajo el desprecio, bajo la persecución, bajo la muerte. El Señor te dice, sé feliz. ¿Cómo sabremos que amamos a Dios? ¿Cómo nos damos cuenta si amamos a Dios? Si soportamos la prueba con fidelidad. Porque amamos a Dios al haber guardado su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tocando un tema que, por cierto, me cuesta a veces abordar,
pero es necesario enseñar de este tema tan cotidiano en nuestras vidas. Es que si me cuesta dar el diezmo, que es simplemente el dinero, si el Señor me pide mi vida, piensan que no costará o que sí costará. Yo creo que le diríamos al Señor, bueno, búscate otro obrero, Señor, yo quiero seguir viviendo. Amados, hay una advertencia del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Estas palabras son extremadamente serias, son importantes, porque es el mismo Dios el que habla. Amados, oír significa, en su traducción, obedecer mucho. Shema es obedecer mucho. El vencedor, el que perseveró hasta el final, habrá probado que es verdaderamente un hijo de Dios. Fielmente creemos que la salvación, amados, es por medio de su sangre. La salvación es por medio de Jesús. No hay otra manera de salvarse. Pero tenemos que, amados, cuidar esa salvación tan grande, que no la vayamos a perder. No sufrirá la segunda muerte aquel que tiene su fe puesta en Cristo. La primera muerte es la física. La segunda muerte es el infierno, con su posterior descenso al abismo del lago y fuego, que es la ira del mismo Dios ardiendo en aquel lugar. Amados, para terminar, necesitamos ajustar. Yo tenía un pastor que me decía, vení que te ajusto el yugo, ¿no? Se aflojaban los tornillos. Necesitamos ajustarnos el yugo con el Señor. Dice, lleven conmigo. El yugo es ligera, mi carga es fácil de llevar. Debemos también ajustar nuestros lentes espirituales. Yo cada vez veo menos. Todo el día estoy leyendo y necesito lentes con más potencia. Soy jovencito con estos lentes. Hay que afinar bien los oídos. Hay que limpiar bien los oídos para poder oír. Estoy hablando espiritualmente. Debemos tener en claro la escala de valores para nosotros, con respecto a nuestro Creador, nuestro Dios o nosotros mismos. ¿Qué es más importante? Dijo el misionero John Patton, que se iba a predicar a los caníbales, que de repente un anciano, un diácono le dijo, te van a comer los caníbales ahí, le dice. Y él le contestó, hermano, a ustedes le queda poca vida, a ustedes dentro de poco los gusanos lo van a comer, pero yo prefiero que me coman los caníbales predicando a Cristo. Hay gente que se queda esperando, como dice el proverbio, esperando a ver si llueve o no llueve, nunca siembra, nunca sale a trabajar la tierra, porque está especulando que viene la tormenta. Amados, no esperemos porque el tiempo pasa volando. Salvemos a otro, prediquemos el Evangelio. La mejor manera de demostrar que amamos a Dios es compartiendo el mensaje. Podemos darnos cuenta que las riquezas materiales, sean muchas o sean pocas, han empobrecido la vida espiritual de muchos. No hace falta ser millonario para empobrecerte espiritualmente. Teniendo un poquito ya perder los estribos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el valor de la vida? Y que nuestra vida refleja si somos ricos o somos pobres. ¿Cómo anda tu vida de oración? O relación, o comunión con Dios. ¿Es pobre, es rica? ¿Cómo anda tu vida de adoración? Que se define en la obediencia más que en la música. ¿Es pobre, es rica? ¿Cómo anda tu vida en tus finanzas? Con tus obligaciones con Dios. Porque el diezmo antes era una imposición, ahora es algo moral. ¿Eres pobre, eres rico? ¿Cómo anda tu sentido de autosuficiencia, de orgullo, de sentirte superior porque tenés conocimiento, tenés fuerza o tenés lo que sea? ¿Cómo anda tu vida espiritual de condenar a los demás que no andan tan bien como vos? ¿Eres pobre o eres rico? ¿Cómo anda tu sentido de gratitud a Dios? ¿Son más quejas o son más alabanzas a Dios por lo que tenés, por lo que no tenés? ¿Cómo anda tu vida en la palabra de Dios? ¿La estudiás? ¿La escudriñás? ¿O sos pobre del conocimiento de la palabra?
Amados, para los que tienen una responsabilidad de liderazgo, acá hay hermanos que están sirviendo en diferentes áreas, la pregunta vale por partida doble. Mi pobreza espiritual va a empobrecer a mi esposa. Tu pobreza espiritual va a empobrecer a tu esposo. Pero acá recae sobre los varones. Tu pobreza espiritual, si vos sos pobre o flojo espiritualmente, vas a afectar a tu familia, porque vos sos la cabeza de tu familia. Mi pobreza espiritual también empobrece a mis hijos. Los hijos son el reflejo de sus padres. Mi pobreza espiritual empobrece como pastor a mis ovejas. Te das cuenta que todo es muy serio, es más profundo de lo que a veces pensamos. Este es el tiempo, amados, de levantarnos como Dios quiere y comenzar a caminar en la verdad de su palabra. Amados, ¿cómo podemos ser como la iglesia de Esmirna o como la iglesia de Filadelfia, en la que el Señor no tenga nada que reprocharle y decir, has guardado mi nombre y has guardado mi fe? Es siendo obediente a su palabra, escuchando lo que hoy escuchamos, y no haber solamente guardado y atesorado una palabra más y un conocimiento más que pude haber anotado allí, sino que enriquezca mi vida espiritual. Es decir, Señor, esta palabra es un poco amarga, no es una medicina, pero que no nos dejemos absorber por las riquezas materiales, ni tampoco no nos dejemos amargar por las escaseces materiales, sino que demos gracias al Señor por todo. Y Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar la fuerza y los recursos para todo lo que necesitemos en esta vida. Y se lo digo por experiencia personal. El Señor ha sido fiel en estos últimos 5 años que estoy dedicado al ministerio a tiempo completo. Y yo te puedo asegurar, te puedo garantizar que si tú eres fiel al Señor, el Señor será fiel contigo. Oramos. Señor, gracias por tu medicina, que puede ser amarga, Señor, al principio, Padre, pero trae salud. Trae salud, Señor. Padre, somos, Señor, ignorantes en muchas cosas. Muchas cosas no las vemos, Señor. Pero tú sí la ves. Tú sí lo sabes todo, porque tú eres el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive. A ti te adoramos, Señor. Y tú eres un Dios, Señor, fiel, a pesar de nuestra humanidad. Pero ahora nos has hablado, por eso cuando decís, el que tiene oído, oiga, dice, oiga, escuche, obedezca mucho. No es solamente oír y decir, sí, Señor, te escuché. No, oír es obedecer. Entonces, aunque vengan las pruebas, estarás fuerte. No importa la circunstancia, no importa la situación, no importa la escasez, no importa la traición, no importa la pérdida. Yo estoy contigo, dice el Señor, no temas. Y si eres fiel, te daré la corona de la vida. Señor, y nos damos cuenta que tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Nos has dado más, Señor, de lo que imaginábamos, Padre. Y aún así nos quejamos, Señor. Perdónanos, Señor. Señor, en nombre de la iglesia, en nombre mío, te pido perdón, Señor. A veces nos quejamos, Señor. Oh, porque me falta esto, me falta lo otro. Oh, porque la iglesia es pequeña. Oh, porque falta lo otro, falta aquello. Señor, perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, como dice ahí en Hebreos 12, a poner, Señor, nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú eres el único que nos entiende. Tú eres el único que nos conoces. Si alguno está sufriendo, Padre, quizás no está sufriendo alguna necesidad económica, pero está sufriendo, Señor, en su corazón. Está herido, está lastimado, Señor. Señor, tú, Padre amado, dice tu palabra que has venido a sanar a los quebrantados de corazón, Señor. Padre, que aún, Señor, en esta palabra tú puedas haber, Señor, hablado claramente, que tu Espíritu nos haya hablado, Señor. Padre, que no envidiemos, Señor, al que tiene este mundo, que a veces estamos, Señor, como aquel salmista, Señor, que vio y casi resbalaron sus pies al ver cómo prosperan los impíos. Y nosotros nos cuesta un montón, Señor. Pero Padre, te damos gracias por todo lo que nos has dado,
por todo lo que nos diste y aún por todo lo que nos darás y por todos aquellos que aún no nos darás en tu soberana voluntad, Señor. Pero danos, sí, Señor amado, un espíritu agradecido. Señor, recuérdanos, Señor, a través de tu espíritu estas palabras, Señor, para no olvidarnos, Señor, en el caminar, en los años que nos toca por vivir, Señor. En este 2018 que comienza, tenemos muchos proyectos, tenemos muchos anhelos, muchos deseos, Señor, pero que se haga tu soberana voluntad en nuestras vidas y en esta iglesia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén.